Ok, pues siendo las 10:03, si les parece, vamos a empezar. Agradezco muchísimo a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Me presento, mi nombre es Maru Cortázar, soy directora ejecutiva de la Fundación Appleseed México y es de verdad un placer tener este primer encuentro virtual de la Red Pro Bono México. Como pueden ver, estamos felices, tenemos 57 miembros en nuestra red y esta es una pequeña muestra y queremos tener la oportunidad de agradecerles a todos y a cada uno de los despachos que de manera tan generosa siempre nos ayudan y nos apoyan en los proyectos que emprendemos desde Appleseed México. La intención es que tengamos estos encuentros, este es el primero, iremos viendo, nos encantaría recibir de ustedes retroalimentación de los temas y de las áreas que puedan ser de interés para sus abogados y abogadas dentro de los despachos, ya que tenemos este cúmulo de talento, de experiencia y que siempre es muy bonito ver que en temas pro bono hay siempre esta intención de colaborar y de ayudar. Entonces, este primer encuentro virtual busca generar esta comunidad, intercambiar mejores prácticas, poner un poquito en contacto a los que tanto nos ayudan y como siempre les digo, el trabajo pro bono en Appleseed es de dos vías. Queremos nosotros también tanta ayuda que les pedimos, ser también nosotros los que podamos, pues de vez en cuando llevarles este tipo de reuniones, hacer cursos de entrenamiento entre abogados, ver qué necesidades pudieran tener y pues bienvenidos, me da muchísimo gusto que estén con nosotros y voy a presentarles a Gerardo Prado, que es el presidente de nuestro consejo actualmente, para que nos dé unas palabras y demos por inaugurado este evento virtual, que bueno, finalmente es lo que nos toca ahorita, esperando que todos y todas estén muy bien en su casa con mucha salud. Gerardo, bienvenido y te agradeceremos unas palabras. Sí, buenos días. Gracias, Maru, y gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. La verdad es que como comenta Maru, es para nosotros un gusto poder iniciar este primer encuentro virtual de la Red Pro Bono México. La intención es hermanar a las firmas de abogados, a los departamentos jurídicos de las empresas y a todos los que conforman esta Red Pro Bono México en una red mucho más colaborativa, mucho más comunicada, mucho más enlazada y que de alguna manera vaya creciendo en el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, en cómo las podemos apoyar, en cómo podemos mejorar nuestro trabajo pro bono para ellas. Ya se están creando muchas herramientas como nuestra propia, digamos, nuestro propio sistema en el que muchos de ustedes ya conocen para el trabajo pro bono y creo que todas estas acciones van encaminadas a nuestra profesionalización, a hacer, digamos, trabajo con mayor frecuencia conjunto. Ya lo hemos hecho en muchas ocasiones y sobre todo en situaciones límite de México y lo hemos demostrado. Y creo que este primer encuentro nos va a ayudar a conocernos más, que es muy importante, y como decía Maru, a empezar a generar ideas de cómo podemos y qué sería más rico para este tipo de eventos en el futuro. Entonces, sin más, agradecerles a nuestras ponentes y al equipo de Appleseed que ha hecho un trabajo extraordinario para poner este evento como está hoy y seguramente va a ser un éxito en estos 2 días de trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y pues sin más, vamos a dar inicio a nuestro primer tema. Como saben, tratamos y sabiendo lo ocupados que están todos ustedes, bueno, estamos intentando que sean sesiones muy cortas, muy al tema. Y el día de hoy, bueno, estamos de manteles largos porque tenemos un panel muy interesante en el que vamos a hablar de todo lo que es la responsabilidad social y el trabajo legal pro bono. Entonces, me voy a permitir presentar rápidamente a nuestros panelistas, que agradecemos siempre todo el apoyo, todo el cariño que nos ofrecen. Entonces, tenemos a Elba Gutiérrez Castillo, abogada de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordina el programa pro bono de la Oficina Mexicana de Greenberg Traurig, trabaja principalmente en casos de asilo y acceso a la justicia. Elba, muchísimo gusto. También tenemos a Constancia Alvial,
querida amiga, abogada chilena, coordinadora conjunta de la Red Pro Bono de las Américas en representación de la Fundación Pro Bono Chile, con especialización de Derechos Humanos, Política Pública y Participación Ciudadana. Connie, qué gusto tenerte por aquí. Rosario Lombera es socia de Baker McKinsey con especialidad en Derecho Laboral y Seguridad Social, toda una figura en los temas pro bono en el país. Es líder del Comité Pro Bono para México y participa en los comités pro bono del norte, de Norteamérica y Latinoamérica de la firma. Charín, muchísimas gracias. Miriam Villafana es directora de Responsabilidad Social para las Oficinas de México de Baker McKinsey y coordina la estrategia de la firma, misma que incluye los pilares de diversidad, inclusión, sustentabilidad, servicio comunitario y pro bono. Y finalmente también, y tenemos aquí a Jorge Escobedo, antropólogo de formación, director de Pro Bono en el Cyrus Vance Center for International Justice en Nueva York, de la Barra de Nueva York, y co-coordinador de la Red Pro Bono de las Américas. Pues como ven, estamos rodeados de grandes amigos, estamos de verdad muy contentos y agradecidos de que estén con el día de hoy con nosotros, pues para compartir su experiencia. Creemos que nuestra red, platicarles, pues tenemos, como ustedes lo pudieron ver, a las grandes firmas. También estamos sumando y le damos bienvenida a firmas en otros estados de la República y que siempre están interesados en ver cómo iniciar, ampliar, ¿no? O seguir creciendo en su práctica pro bono. Entonces, dentro de los temas que me gustaría precisamente empezar a hablar, porque vamos a hablar, existen opiniones diversas entre si el pro bono entra dentro de lo que es la responsabilidad social del despacho o no. Elba, me encantaría que nos platicaras un poquito. ¿Por qué tú consideras que le interesarían a los despachos invertir en un área pro bono? ¿Cuál es tu punto de vista? Muchas gracias, Maru. Y aprovecho también para agradecer a la Fundación de Appleseed. Es una gran oportunidad y me alegra mucho estar platicando con todas y todos ustedes el día de hoy pues, de estos temas. ¿Por qué invertir en un área pro bono? Bueno, creo que a estas alturas del partido y sobre todo a estas alturas de la pandemia, nos hemos dado cuenta de dos cosas. La primera es que pues la voluntad de los abogados de hacer cosas ante una situación de emergencia como es la pandemia, fue el sismo, son reales, ¿no? El tema es cómo canalizamos esa energía y cómo canalizamos este tema de los talentos y del ímpetu en acciones concretas que sean verdaderamente transformadoras. Y pues por la otra parte, creo que es muy importante recordar que los lugares de trabajo no solamente son lugares de trabajo, al final del día son también espacios de aprendizaje, son espacios de relaciones personales, son espacios a partir de los cuales desarrollamos profesionalmente también nuestras individualidades. Entonces, bueno, ¿por qué estar invirtiendo en un área pro bono? Desde nuestro punto de vista, y que es algo que se nos ha comprobado mucho en Greenberg, hay tres grandes temas. El primero es que generas comunidad dentro del despacho. Es muy diferente generar equipos por trabajo predeterminado, por trabajo comercial, por especialidad, a que si generas equipos de trabajo por afinidades en los temas que estás tratando. Eso incluye, por ejemplo, relaciones entre secciones del despacho que de ninguna otra manera hubieran trabajado juntas, o quizá socios que empiezan a crear nuevas pirámides de trabajo simplemente para casos de pro bono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, número uno, creamos comunidad. Número dos, es un espacio de aprendizajes y de aprendizajes específicos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces las abogadas y los abogados, una vez que entramos a un track, es difícil que nos salgamos, ¿no? Entonces, si te vuelves abogado fiscalista, pues sí tendrás nociones de laboral y de corporativo, etcétera, etcétera, pero tienes un track muy claro. El pro bono lo que da es la oportunidad de salirte y radicalmente intentar algo diferente. Y radicalmente puede ser desde el, bueno, ya no voy a estar haciendo, pues no sé, contratos laborales, sino que en este caso me voy a dedicar a dar un taller, que ya es algo diferente, o hasta el tema de, pues bueno, voy a litigar un asunto de decisión sobre el cuerpo de las mujeres y aborto, ¿no? Entonces, este tipo de saltos generan no solamente pues mayor conocimiento técnico, sino también mayor conocimiento sustancial, que me parece sumamente beneficioso para las firmas, ¿no? Empiezas a crear abogadas y abogados como pues más redonditos, más integrales, que también se puedan desenvolver en otras áreas.
Y por último, y que genuinamente es la última porque es de las menos importantes, pues hay un tema de relaciones públicas interesante. Algo que dice mucho Maru y que a mí me gusta mucho y que creo que cualquier persona que sea veterana en el pro bono lo va a recordar es que pues esto no es una competencia, ¿no? Al final del día, el trabajo pro bono se trata de las personas beneficiarias y no de qué tanto sacamos nosotros de ello. En el tema de las relaciones públicas, lo que a mí me gusta enfatizar y que creo que es lo importante es cómo existe un efecto dominó entre si una firma hace, otras más van haciendo, y cómo ese efecto dominó de relaciones públicas hace que también entre nosotras y nosotros nos ayudemos. Un ejemplo muy claro ahorita que yo tengo y que estoy muy agradecida con María Elena Abraham de Santa Marina Esteta, es que podemos complementar muy bien áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, mientras yo me encargo de la parte de derecho al asilo, le hablo a María Elena y María Elena me echa la mano con la parte de regularización migratoria y tras, ¿no? O sea, se vuelve esta sinergia súper buena, súper padre, súper beneficiosa para todas y todos, que al final del día pues envuelve este tema de por qué estamos invirtiendo en un área pro bono, pues no es para quedar bien y no es para tener las conciencias limpias, es para enfocar un talento profesional, para enfocar un ímpetu y una serie de conocimientos en acciones verdaderamente transformadoras en lo individual y en lo estructural. Me encanta, Elba, y justamente veo que nos está acompañando María Elena y de verdad, eso es maravilloso. Me encanta ver cómo desde dos despachos con tanta experiencia, bueno, se estén colaborando y tú también lo acabas de mencionar. Hemos vivido esas experiencias como fue en el caso de los sismos, como fue en el caso de COVID, como nosotros con nuestros diferentes aliados, como nuestras queridas amigas de las clearing houses que trabajamos tanto en estos temas. Eso creo que hace el trabajo pro bono más enriquecedor, que compartimos conocimientos, compartimos experiencias y siempre, ahí sí, yo sí lo creo de todo corazón, siempre pensando en el bien común, que finalmente es el pro bono. Charin, a mí me encantaría, y ahorita que lo comentaba Elba, a ti preguntarte, porque bueno, ustedes, tanto Greenberg como Baker, tienen ya una trayectoria tan importante en los temas pro bono. Para ti, ¿cómo se puede incentivar precisamente la práctica pro bono cuando ya tienes un programa implementado, cuando sientes que y hay que buscar este crecimiento en dedicación y en impacto? Creo que el tema impacto es fundamental cuando estamos hablando de pro bono, ya que medir impacto es sumamente complicado. ¿Tú qué nos puedes contar, Charin? Pues buenos días a todos. Muchas gracias, Maru, Gerardo, Appleseed, por la invitación. Mira, nosotros básicamente lo que hemos visto que nos ha funcionado para precisamente tener más impacto en nuestro programa ya establecido son varias cosas. Una, sondear qué causas motivan a los abogados, a las abogadas y buscar proyectos que estén alineados a estas causas. Básicamente, pues en los despachos, en las empresas, hay grupos, ¿no? Con muy diferentes intereses en cuanto a causas a apoyar. Y bueno, pues es relevante, yo creo, identificar entre los miembros de la institución, pues cuáles son precisamente las causas que les interesa apoyar para pues poder traer proyectos relacionados con esos intereses y abrir todo un abanico para que todos tengan opciones que los motiven para participar y que les resulten atractivas. Otra de las cosas que hemos visto que ha funcionado muy bien es realizar reuniones con las asociaciones apoyadas para conocer su trabajo, los desafíos de estas organizaciones, de estas asociaciones, cuáles son sus actividades y pues de esta forma crear realmente un vínculo emocional que incentive el apoyo y la creatividad. Un poquito igual que en el mismo caso que el trabajo profesional, ¿no? En la medida que mejor conoces a tu cliente, que más te involucras con él, entiendes mucho mejor la cultura de tu cliente, entiendes mucho mejor cuáles son sus necesidades, cómo operan y en esta medida pues puedes apoyar mucho mejor igual en el trabajo pro bono que en el trabajo profesional. Otro de los temas es, creemos, trabajar desde el liderazgo, que el liderazgo pues muestre la importancia de estas actividades pro bono. Bien dicen, ¿no? Se guía con el ejemplo. Creo que aquí pues no es una excepción. El liderazgo debe de guiar con el ejemplo y en la medida que le dé relevancia
a las actividades pro bono, se involucre en ellas, pues va a haber un impacto en la organización en el mismo sentido. Ya lo mencionaba Elba, un punto pues muy importante, buscar proyectos en conjunto con clientes y otros grupos de interés que nos permitan las sinergias adecuadas, que pues nos permitan trabajar, interactuar con diferentes grupos en diferentes asuntos y pues que nos permitan hacer cosas nuevas y conocer a gente nueva, hacer nuevas redes. Creo que es importantísimo. Y bueno, finalmente, otro tema que creemos que es de mucha importancia y que para nosotros realmente mueve la aguja es el tener un reconocimiento por las horas invertidas en pro bono. Creo que es del reconocer estas horas pro bono como parte de la productividad de los abogados, el facilitar acceso a bonos, a compensaciones variables, reconociendo esta labor pro bono, creo que es muy importante porque precisamente demuestra el compromiso de la organización con el trabajo pro bono y su ánimo pues de apoyar a todos los abogados que realizan esto y de darle la importancia adecuada. Eso sería, Maru. Gracias por la pregunta. Mil gracias. Y pues creo que es un punto medular y que, bueno, obviamente va un poquito en los pasos que cada despacho vaya creando, pero el tomar en cuenta el trabajo pro bono dentro de lo que es sus horas facturables, creo que es una práctica muy importante y que detona, ¿no? El crecimiento y el interés del trabajo pro bono. Pero también, y me encanta que lo ha comentado Elba, que lo has comentado tú, es el tipo de trabajo. Tiene que venir el pro bono de algo que nos llene como personas, que nos dé también una lealtad dentro de lo que es el despacho. Cada vez vemos más que los jóvenes están volteando a ver el pro bono. Seguramente en Estados Unidos ya es una práctica que ya Jorge nos platicará, pero donde ya en temas de atracción y retención de talento, el trabajo pro bono entra en juego. Y también, bueno, comentar de lo que platicabas, la relación de hacer un trabajo pro bono con los clientes, creo que es un espacio de unión también que da, después de la presión que tienen ustedes de trabajo continuo con sus clientes, el hacer algo diferente genera unas sinergias y unas lealtades muy interesantes que yo he tenido la oportunidad de vivir en algunos proyectos y se los recomiendo muchísimo. Pues mira, hablando de todo esto, Connie, a mí me encanta y es de verdad un placer. Yo siempre he sido fanática de todo lo que hacen y ser miembro de la Red Pro Bono de las Américas es de verdad algo súper importante para Appleseed y ver todo lo que hacen en la Fundación Pro Bono Chile, que siempre ha sido como nuestro modelo a seguir y del que hemos aprendido tanto. Y que siempre, y vuelvo a decirlo aquí, es igual, ¿eh? Es tan generosa la forma de compartir buenas prácticas, de querer colaborar, eso me encanta. Entonces me gustaría que me dijeras, siendo América Latina una región tan diversa, con tantos problemas, ¿cómo se hace el trabajo pro bono desde las iniciativas? Cuéntanos un poquito cómo lo llevan en otros países. Perfecto, muchas gracias Maru. Y solamente para contextualizar, hay veces que no necesariamente los miembros de las iniciativas pro bono lo saben, pero nosotros, bueno, de Red Pro Bono de las Américas, es un conjunto ya de más de 20 organizaciones, todas que hacen la misma función, eh, a- buscan el acceso igualitario a la justicia a través del trabajo absolutamente gratuito y voluntario de abogados a lo largo del continente americano. Estamos ya en 15, 16 países. Y bueno, y Appleseed precisamente es uno de los fundadores de esta red, así que ya llevamos varios años trabajando en conjunto. Y desde la red Pro Bono, claro, o sea, uno de los temas que tenemos como red, y acá me acompaña Jorge también, que es coordinador también junto conmigo de la red Pro Bono de las Américas, pero tenemos como dos grandes funciones, para también explicar por qué les voy a hablar de esto yo, porque ustedes dirán, bueno, no estoy desde estudio jurídico ni desde iniciativa local, pero desde la perspectiva de la coordinación tenemos dos grandes funciones. Por un lado, es coordinar todas las buenas prácticas conjuntas, compartir experiencias con las distintas iniciativas pro bono para poder fortalecer su institucionalidad. Así es como apoyamos desde el inicio hasta que ya crecen, aceleran y otras. Y también llevamos a cabo representación de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también hacemos informes en derecho,
nos compartimos casos que quizás inician, por ejemplo, en Argentina, pero requieren de obtención de marca en México, entonces vamos compartiendo casos también desde sociedad civil y otros. Entonces, respecto a tu pregunta, Maru, ya más específica, claro, o sea, la diversidad de la región es tal que también así es la diversidad del trabajo pro bono que toman cada una de las iniciativas pro bono. Lo que hemos visto como en el tiempo es que están los casos que son más tradicionales, que son casos jurídicos, judiciales, de personas naturales, pero también estamos experimentando el apoyo, y que es precisamente lo que hace Appleseed, es el apoyo a la sociedad civil en otras temáticas que no necesariamente son litigios, sino que pueden ser de temas corporativos, temas laborales, temas tributarios, donde el impacto también es tremendamente valorado, porque finalmente cuando uno ayuda a una organización social, no está ayudando a una organización, sino que está ayudando también a todos sus beneficiarios. Y hay veces que como abogados nos cuesta un poco ver el impacto, porque bueno, a nosotros en la universidad no nos enseñan medición de impacto social, pero es súper importante tener en consideración que en el momento que de repente quizás nosotros creemos que es una asesoría tan básica, les voy a inventar algo, como modificación de estatutos, es tan básico, es algo que no es tan difícil quizás para uno, el impacto que eso tiene o que repercute en la organización y que a su vez como que lo aliviana de una carga, también le permite a esa organización redirigir sus esfuerzos a donde realmente importan, que son su objeto social, con sus beneficiarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces el impacto de algo que quizás nosotros decimos como, bueno, una ayuda que comparado con mis fusiones multinacionales de millones de dólares, no tiene comparación. Y la verdad es que sí, tiene un impacto, yo les diría, muy trascendental. Bueno, por supuesto, yo estoy casada con el pro bono, entonces para mí incluso más importante que los millones de dólares, pero que es importante también considerar. Visto eso, los trabajos o las asesorías pro bono que se están dando a nivel regional son súper diversos. También vemos temas de educación legal, por ejemplo, hacerle charlas a los beneficiarios o a los usuarios de esas organizaciones sociales, hacer charlas a la misma sociedad civil para que también empiecen a ver las problemáticas jurídicas que pueden tener y que por supuesto no hay ni energía, ni espacio, ni recursos en ella para poder pensar en eso. Y así también empezar con la democratización de la información legal, que empodera al otro y que eso es tremendamente importante también. Y yo te diría que hablamos de litigio, hablamos de organizaciones sociales a nivel interno, hablamos de educación legal. Otro tema también que se está dando a nivel regional con harta fuerza es que cada una de las organizaciones pro bono que ya lleva algunos años trabajando se está posicionando también en temáticas de incidencia. Son un referente jurídico, entonces a nivel legislativo son mirados con mucho respeto porque además están todos estos miembros de estudios jurídicos tremendamente prestigiosos atrás. Entonces, especialmente los legisladores y las instituciones públicas empiezan a ver un atractivo también en esta colaboración conjunta. Y ahí donde también es súper de alto impacto el trabajo que pueden hacer a nivel de incidencia, de política pública y de observaciones técnicas objetivas y de sustento que pueden hacer nuestros miembros. Yo diría que esos son como el scope, pero creo que lo más importante que hemos visto y que sé que Jorge después va a hablar acerca de la declaración pro bono y cómo ha ido acelerando el trabajo pro bono, es que precisamente ustedes que tienen el manual, que ya no solamente habla de hacer pro bono, sino que elevar los estándares del trabajo pro bono, es que también viene mucho el interés desde el miembro, desde el estudio jurídico, de decir como, mira, identifiqué una problemática, ¿te parece que lo veamos con la iniciativa pro bono? Por ejemplo, con Appleseed se me ocurre tal proyecto y lo formamos en conjunto. Ya dejamos de lado la visión de clearinghouse y empezamos a trabajar más en conjunto, lo que eso demuestra mucho el cómo acelera la cultura pro bono. Me encanta, Connie, y tienes toda la razón y reitero, ¿no? El que siempre estamos en contacto es una maravilla, ya tenemos hasta nuestro chat, inmediatamente estamos viendo, con el COVID lo vimos, qué está haciendo cada iniciativa, cómo respondemos a las necesidades de la comunidad, cómo compartimos estas buenas prácticas, creo que eso enriquece muchísimo. De hecho, también hasta tuvimos la oportunidad, y por aquí también veo que está Rafa Sánchez Navarro, hasta nuestra carrera virtual, que este año volveremos a intentarle hacerla en todo el continente. Entonces, bueno, son de esas áreas de colaboración y de comunidad que para mí es sumamente importante, y siempre, pues yo creo que el poder de las redes es lo que hace y marca la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que tocó el tema, Jorge, Connie, de la Declaración Pro Bono de las Américas,
Obviamente a mí me encantaría que nos platicaras desde lo que es el Van Center. ¿Cómo has visto la evolución? La Declaración Pro Bono de las Américas, que bueno, surge en el 2008, de hecho se firma aquí en México. Recuerdo perfecto, estuve presente, estaba Margarita Zavala. Entonces, cuéntanos un poco a estos 12, 13 años, ¿cómo ha evolucionado la Declaración Pro Bono de las Américas? Sí, muchas gracias, Maru. Creo que respeto todo lo que es la declaración pro bono y todo lo que significa, que creo que para cada organización pro bonista en la región la declaración es realmente un poco la constitución, ¿no? De esta práctica en toda la región. Em, Creo que es justamente eso, ¿no? Ha evolucionado muchísimo en que ha llegado a ser un poco el estándar a través del cual se mide y se define la práctica pro bono en la región. Hoy en día, cuando empezaron en 2008 con el comité redactor, ¿no? Que puso lápiz a papel a llegar a ser lo que hoy en día es la declaración, no contaban con, creo, 100 suscriptores. Llegamos casi hoy, en enero del 2021, a 600, lo cual, o sea, 600 despachos, firmas, estudios jurídicos, clínicas universitarias, in-house counsel, que en realidad dice, nosotros nos comprometemos al pro bono y esto significa algo para nosotros, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad ética y social como abogados. Y creo que eso para mí en realidad es como un poco una huella de un movimiento mucho más amplio en la región, que es justamente, como bien comentabas tú y comentaba Connie, una, un movimiento completo y total en ejercer la profesión para el bien público. Creo que estamos en un momento de evolución. Fue la declaración en su momento, debo decir, un excelente punto de partida justo para como arrancar ese motor, ¿no? Pero creo que estamos en un momento bien interesante en la región donde se está un poco localizando el esfuerzo. Estamos viendo que, bueno, las realidades sociales, nuestras sociedades y nuestros países comparten mucho, pero también tienen muchas cosas muy específicas, ¿no? Entre ellas, me hace pensar el proceso que han llevado las tres iniciativas mexicanas, miembros de la red, obviamente APOSIT México, obviamente Fundación Barra Mexicana y obviamente Centro Mexicano, en los estándares pro bono, ¿no? Eso para mí significa que han tomado como que ese primer borrador de ese compromiso y lo han hecho algo realidad, en realidad y verdaderamente mexicano, ¿no? Porque obviamente en los estándares hablan lo que es em, derechos garantizados según la Constitución, problemáticas muy particulares a México, etcétera. Así que a grandes rasgos eso es lo que te diría. Estamos en un proceso donde estamos entrando a un poco pro bono 2.0, como le digo yo. Eso me encanta, siempre hay que estar evolucionando porque justamente las necesidades sociales de la región y del continente y del mundo, y hoy creo que más que nunca el COVID nos lo está dejando muy claro, la fragilidad y las necesidades que tendremos. Y vamos a vivir un mundo post-COVID, que esperemos que llegue, que va a tener y nos va a representar muchos retos que desde el pro bono tendremos que atender. Es que es eso, es justamente eso y creo que es importante también recalcar, Maru, que otra forma de un poco de la evolución de lo que es el pro bono en la región es responder a esta nueva realidad, ¿no? Cambiar los modelos de entrega de servicio digitalizar, perdón, que eran ya procesos que orgánicamente habían empezado antes de la pandemia. Creo que, bueno, por razones muy obvias, nos han forzado un poco a innovar. ¿Cómo hacemos llegar a la gente más vulnerable en nuestras sociedades? Así que por ese lado también. Exactamente, y creo que sabes una cosa que todos los que vivimos en este mundo pro bono tenemos es que no podemos permitir el invisibilizar o normalizar los problemas sociales, ¿no? Y creo que lo importante es que siempre tengamos este chip y cómo podemos ayudar y qué podríamos hacer y cómo podemos unirnos, ¿no? Y bueno, esto obviamente me lleva, Miriam, a hablar de esa responsabilidad social de la abogacía, que finalmente esa es parte fundamental.
Y creo que ha habido ahí diferentes posturas, ¿no? De entender por qué el trabajo pro bono puede ser parte de la estrategia de la responsabilidad social, ¿no? Corporativa. Me gustaría tu visión, obviamente, con toda la experiencia que tienes en responsabilidad social y cómo ustedes ven al trabajo pro bono dentro de Baker. Pues muchas gracias, Maru, y gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes, con esta comunidad tan bonita que se ha ido formando con el paso del tiempo. Yo creo que esta pregunta es muy interesante porque nos deja ver en las firmas de abogados cómo estamos conceptualizando la responsabilidad social. Yo lo que he visto en nuestra firma, con estos años de trayectoria que tengo en ella, es que para nosotros la responsabilidad social empezó por el trabajo pro bono, porque el trabajo pro bono tiene tantos años de vida como el ejercicio del derecho, ¿no? Siempre se ha hecho trabajo pro bono. Y lo que ha sucedido ahora es que se ha ido nombrando de manera, pues, un poco diferente porque se ha ido alineando a otros conceptos que han surgido, pues, de manera más reciente en torno al apoyo a los grupos vulnerables. Entonces, bueno, este concepto de responsabilidad social, pues, no tiene muchos años. Yo sí creo que llegó para quedarse, y creo que es muy interesante que las organizaciones que han estado entrando al proceso de abrazar la responsabilidad social, pues, estén buscando que la responsabilidad social esté alineada a la estrategia de negocio. Entonces, para mí, el tema de que el pro bono esté siendo parte de la responsabilidad social es un tema de alineación. En la firma lo hemos manejado así a nivel global y en México no somos la excepción. Estamos en un proceso muy importante de alineación en donde la responsabilidad social está compuesta por 4 grandes pilares. Por un lado, tenemos todo el programa de sostenibilidad, que está muy de la mano con temas de medio ambiente. Luego tenemos diversidad e inclusión y tenemos toda la parte de pro bono y servicio comunitario. Entonces, de esa manera hay un paraguas que va guiando nuestras acciones y que nos permite ir alineando nuestros programas a esa gran estrategia. Luego creo que hay otro beneficio interesante que tiene que ver con también abrazar una causa o varias causas, aquellas que hagan más sentido para cada una de las firmas, sin que eso implique que dejes de fuera otro tipo de proyectos, ¿no? Siempre todos los proyectos tienen cabida, pero de pronto te quieres enfocar en alguna causa que hace sentido para ti. Y creo que esa forma de poner el pro bono bajo el paraguas de responsabilidad social te permite alinear causas para toda tu estrategia. Otro tema que creo que es relevante es que nos permite crear sinergias entre programas. Por ejemplo, puedes hacer trabajo pro bono para una organización con la que trabajas también programas de medio ambiente, ¿no? Entonces, de esa manera vas creando sinergias y haciendo una alineación mucho más estrecha que va potencializando a su vez tus resultados. Y con eso vas impulsando una cultura de responsabilidad social, que esto es muy relevante, que no estés haciendo como trabajos aislados, sino que todo lo vayas encaminando a una cultura de hacer comunidad y de poder compartir estos valores y estas causas dentro de la organización y también con tus grupos de interés, también afuera. Y bueno, tal vez como para ir cerrando la pregunta, la responsabilidad social tiene 3 grandes ámbitos, que son el social, el ambiental y el de gobernanza, y finalmente el trabajo pro bono puede tener impacto en estas 3 esferas. Entonces, tú puedes ir alineando tus proyectos a estas 3 esferas, de manera que puedas tener un trabajo muy integral, muy redondo, y en donde puedas estar impactando a esas 3 áreas que son parte pues del compromiso cuando hacemos responsabilidad social. Y también esto te permite ir conociendo el nivel de madurez que vas alcanzando en tu programa pro bono, porque pues puedes estar iniciando o puedes estar ya teniendo pues una serie de fases hasta llegar a un punto de madurez
en donde el pro bono forma parte de tu ADN, de tu cultura y está inmerso en muchos de tus procesos, ¿no? Entonces, pues eso es como a grandes rasgos. Creo que podríamos discutir mucho Uy, tiempo sí. el tema, pero creo que esos son como los puntos más relevantes que Pero me gustaría fíjate que resaltar. rescato muchas cosas y bueno, a mí que finalmente ya, como bien dices, lo traemos tatuado, lo traemos en el ADN. Me encanta escuchar, ¿no? Esto de abrazar una causa, ¿no? Alinear las estrategias, digamos, de todo el despacho, me parece fundamental. Cada vez que entramos a un tema social, es un universo y siempre hay una arista legal, pero hay mucho, es un componente, un problema social tiene muchas fases y considero que el pro bono, y siempre me lo ha platicado Lisa Dewey, que es la pro bono partner de DLA, el pro bono tiene que ser visto como esa herramienta que cierra esas brechas de inequidad y de injusticia. Y tenemos todos que aportar, ¿no? Desde diferentes ángulos cómo podemos solucionar y buscar esas mejoría, porque finalmente lo que se traduce es en mejorar la calidad de vida de esas poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, tocando ese tema, Charín, obviamente a mí me gustaría que nos platicaras, y porque va muy de la mano en lo que ahorita nos comenta Miriam, ¿cuáles serían los beneficios para hacer esos proyectos pro bono de manera organizada, ¿no? Versus de que cada quien hiciera un trabajo pro bono de forma independiente, hasta en el mismo interior del despacho, y me encanta porque ustedes tienen esta visión más holística, más integral. Pues gracias, Barudo. Definitivamente, pues es un tema en el, para nosotros es la única forma de trabajar de manera organizada y pues tratar de lograr los resultados que buscamos. Yo creo que la respuesta se divide en varios. Uno muy importante es desde la aceptación de los proyectos. ¿Qué proyectos queremos tener? Si lo tenemos de manera organizada, tenemos lineamientos que nos permiten enfocarnos realmente a aceptar proyectos que son verdaderamente de naturaleza pro bono. Antes, pues muchos de nuestros abogados traían proyectos muy buenos, todo, pero que a lo mejor si vemos lo de los estándares pro bono, pues no caerían exactamente en estándares pro bono, en proyectos pro bono, y bueno, pues esto nos permite delinear dentro del pro bono los proyectos que vamos a aceptar. Segundo, pues un tema de mitigar riesgos, que creo que es muy importante. Aquí, teniéndolo de manera organizada, podemos perfectamente, pues, revisar, hacer una revisión de a quién vamos a trabajar, a qué asociaciones, estar libres de riesgo. Y por otro lado, finalmente, no menos importante, el tema de, pues, conflict check, ¿no? Que no haya un problema con algún cliente que estemos llevando en la firma y que, pues, con toda tranquilidad nos permita saber que el proyecto en el que estamos trabajando no va a tener un lado negativo. Otro de los puntos, y ya lo comentaba Miriam, es el tema de medir impactos, ¿no? Pues para conocer internamente cuál es el progreso que lleva nuestro trabajo pro bono, qué tanto realmente está avanzando, qué cantidad de horas se están metiendo a estos proyectos pro bono, pues necesitamos trabajar de manera organizada. Tenerlo muy organizado y manejarlo prácticamente como cualquier asunto que trabajamos para un cliente, ¿no? Saber cuántas horas se están invirtiendo, qué se está haciendo, y pues esto evidentemente nos permite medir internamente qué se está haciendo, pero también poderles dar a conocer a todos ustedes qué es lo que estamos haciendo en materia pro bono, y finalmente también dejar saber en un ámbito nacional, agregado a todo lo que hacen todos los demás, qué es efectivamente lo que se está llevando y poderlo difundir. El otro tema que creemos que también es muy importante y se liga con el tema de incentivos es que pues es muy difícil reconocer y premiar lo que nos está midiendo, ¿no? Entonces, trabajar de manera organizada, que nos permite perfectamente saber cuántas horas mete cada persona pro bono, nos permite incentivar este trabajo pro bono y incentivar la compensación para efectos de compensación de los abogados que están participando en estos proyectos. Pues la otra también es visibilizar lo que estamos haciendo y visibilizar pues el impacto de lo que estamos haciendo y hacer que otras organizaciones, clientes
otras partes relacionadas también se interesen en lo que estamos haciendo, el hecho de que podamos pues hacer reportes anuales de lo que estamos haciendo en responsabilidad social, de lo que estamos haciendo en pro bono, de lo que estamos haciendo en diversidad, permite que muchas otras partes se enteren de lo que estamos haciendo y nos permite también lograr mejores sinergias. Y bueno, pues ya lo comentaba Miriam en su participación. Creo que esto nos da también la posibilidad de medir en qué nivel estamos en cada oficina en cuanto a madurez en trabajo pro bono, ¿no? Y de ahí esto pues nos permite identificar perfectamente cuáles son las acciones sobre las que tenemos que trabajar en cada oficina para pasar al siguiente nivel de madurez. Entonces, pues creemos que sí, hay muchísimas ventajas en tener el pro bono organizado y bien institucionalizado a trabajarlo de manera independiente. Me encanta, Chadi. Yo creo que todos nuestros participantes, y les voy pidiendo que vayan preparando sus preguntas, porque lo que queremos precisamente en este encuentro es que sea mucho más interactivo. Entonces, en breve abriremos cámaras y micrófonos para que ustedes hagan las preguntas con toda esta experiencia que tenemos aquí en el panel. Entonces, me gustaría que vayan pensando de las preguntas que quisieran hacerle a los panelistas. Pero hablando justamente de esto, y me lleva a pensar lo que siempre Elba nos dice, es que lo que no se mide no existe, entonces esa medición es sumamente importante. Y también hablar de que estamos buscando que el pro bono tenga un impacto y una participación en soluciones de problemas estructurales, o lo que mucho decimos en Appleseed, que son los proyectos de cambio sistémico. Para ti, Elba, ¿qué tipo de trabajo pro bono puede remediar estos problemas estructurales? ¿Cómo sería posible desarrollarlos? Elba, creo que estamos en mute, me parece. Esta va a ser la frase de la pandemia. ¿Estás en mute? A todos nos ha pasado, perdón. Exacto. No, un poco quería regresar a lo que dijo Rosario, porque creo que se conecta directamente con esto que estás preguntando, que es identificar causas, ¿no? Creo que uno de los grandes retos pues de cómo se hace el pro bono en México, sobre todo el contexto en México me parece muy importante por ser un contexto de desigualdad social, económica, cultural y política profunda. ¿Eso qué quiere decir? Que los entendimientos que podamos tener de qué es un problema parte de dónde estamos paradas y parados y cambia a partir de ejercicios de empatía y entendimiento de realidades nacionales. Entonces, no es lo mismo decir, uy, es un problemón la migración porque somos un país que tiene muchísimos migrantes en Estados Unidos, a pararte del otro lado y decir, órale, quizá migración es un tema importante porque somos un país receptor de un montón de gente centroamericana y la empatía no tiene que venir a partir de mis connacionales que viven en Estados Unidos, sino del, quizás somos un poco xenófobos y quizás no estamos generando las condiciones, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que a mí me parece muy claro, pero que se extrapola a todas las cuestiones que nos puedan llegar a interesar, ¿no? Todas las visiones que existen de un problema son múltiples y quiero ser muy enfática en que el lugar de privilegio y el lugar de recursos y el lugar de historias de vida, de historias profesionales y de formación académica, que en particular tenemos las abogadas y abogados que participamos en despachos como los que pertenecemos a la red, es muy particular, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo trasladamos esto al tema de los problemas sistemáticos? Pues precisamente esto, ¿no? Primero, identificar estas causas, entenderlas a partir de otras visiones, y eso cómo se hace, como lo han estado diciendo, hablando con otras personas, hablando con las organizaciones, no tomándolas como nuestras personas beneficiarias, sino como nuestros iguales. Al final, ellas y ellos son quienes están en el terreno, son quienes están viendo la problemática, son quienes están atendiendo cuestiones materiales, ¿no? Políticas reales de las situaciones. Y la otra, y que quiero hacer mucho énfasis también en esto, es pidiendo ayuda. O sea, si alguien ya cruzó el camino, si alguien ya entendió el problema, si estamos viendo que alguien hace algo que nos interesa, se vale levantar la mano y decir, a ver, ven y ayúdame en esto porque lo quiero entender y todavía no llego ahí, ¿no? Y ahora, ¿qué se pueden hacer? Yo en lo particular soy muy fan del litigio, ¿no? Soy muy fan del litigio estratégico
y de ir generando condiciones para que no solamente nosotros saquemos sentencias que pueden llegar a ser jurisprudencia o lo que sea, sino porque también el trabajo de litigio es un trabajo caro que no necesariamente todas las organizaciones y sobre todo organizaciones chiquitas pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, este remedio estructural por medio de un litigio se puede hacer atacando la situación particular, pero también llevando de la mano alianzas dentro del litigio, ¿no? ¿Cómo colaboramos con las otras ONGs que están en el terreno? Alianzas en términos de educación, cómo nosotras aprendemos de lo que otras organizaciones han litigado y cómo nosotras les podemos compartir expertise técnico a estas otras organizaciones. Cómo ese litigio abre brecha en los precedentes que otras organizaciones o que otros despachos puedan utilizar después dentro de este mismo tipo de argumentaciones, ¿no? Entonces, otra vez, desde mi punto de vista, esa es una de las acciones más transformadoras de manera estructural, pero me queda claro también que no todas estamos, pues, de acuerdo con el litigio, ¿no? O sea, el litigio también me queda claro que es muy confrontativo, que es desesperante, ¿no? Porque a veces es muy lento, que es frustrante, o que a veces no llega a muchos lugares, porque también ocurre, ¿no? Entonces, otra respuesta que tengo a los temas estructurales viene muy de la mano de lo que comentaba Constanza, que es la educación y contingencia legal. Muchos de los problemas yo creo que existen estructuralmente a nivel judicial se pueden arreglar a partir de romper el mito de que las abogadas y abogados somos quienes entendemos el derecho. Yo creo que eso es una mentira, porque al final del día no somos otra cosa más que unos operadores dentro de un sistema más grande y que al final del día quien es el centro de estos derechos y de esta ejecución son las personas que están enfrentando estas situaciones, ¿no? Entonces, nivel corporativo, nivel de taller jurídico, creo que es esencial que la gente entienda a qué tiene derecho, es esencial a que entienda a qué tiene obligaciones y de qué manera puede ejecutar, pues armonizadamente dentro del sistema del Estado y del marco jurídico, pues estas acciones que quiere ejecutar o estas acciones que le están, pues, evitando de las que pueda gozar, ¿no? Pero bueno, creo que el punto clave aquí es el entendimiento de las situaciones desde la empatía y la creación y utilización de las redes de apoyo que podemos tener, como es la Red Pro Bono México, que ustedes no solamente han lanzado, han creado y mantenido, sino que también se generan estos espacios de intercambio, que creo que esa es la parte importantísima de poder hacer este trabajo. Me encanta y justamente esa es la idea y lo estamos pues de alguna manera queriendo llevar a otro nivel, esa colaboración, esa ayuda, ¿no? Entre la red y que también se vea que siempre va a haber alguien que te pueda ayudar en algún tema que a lo mejor no tengas ese conocimiento in-house o no se ha desarrollado y eso es lo que queremos ir desarrollando en la red, ¿no? Ver de qué manera podemos intercambiar conocimiento, apoyo, cómo lo has hecho tú, cómo lo has hecho, tengo este problema y eso creo que es lo que queremos estar construyendo ahora. Y hablando también en el tema de la medición y de lo que sería ver cómo va el trabajo pro bono en la región, Jorge, pues me encantaría, acaban de salir los resultados del Latin Lawyer, que nos platicaras un poquito cómo ves estos resultados, ¿no? Que pues tengo entendido ha sido de los años en los que más participación ha habido en la encuesta. ¿Nos cuentas un poco? Claro, claro. No, gracias, Maru. De hecho, sí, pienso mucho en la exposición que acaba de dar Rosario hace un ratito y en el proceso, y digamos en la importancia de medir el impacto del pro bono, ¿no? Esta encuesta ya, bueno, entró este año pasado en, creo que 13 años llevamos, y nos indican los resultados de este año, aparte de ser el año más exitoso, que tuvimos la tasa de contestación más alta, nos indican los resultados que los procesos de institucionalización del pro bono, de formalización de esta práctica en la región, continúan y son muy altos. Por ejemplo, el 88% de despachos que lo contestaron indican que canalizan su trabajo pro bono a través de una iniciativa pro bono a nivel nacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, APOSIT México. Nos indican que 9 de cada 10 despachos que contestaron esta encuesta cuentan con un coordinador pro bono. Sí, bien, tal vez no sea su trabajo completo, de tiempo completo, pero hay alguien, ¿no? Dedicado que en realidad maneja internamente la práctica.
Entre otras cosas, creo que a nivel regional es un momento muy interesante, es un momento muy crítico, porque yo siempre he dicho que el pro bono en realidad nunca refleja la necesidad jurídica en nuestras comunidades. Eso siempre para mí ha sido mucho más grande que lo que puede hacer el pro bono. La necesidad siempre como que sobrepasa los recursos que existen, pero sí refleja un poco esta práctica pro bono a nivel regional, la realidad, la salud de estos mercados legales, ¿no? Y bueno, por razones muy obvias, en este año estamos entrando en un momento crítico. No sabemos qué va a pasar a largo plazo con la salud de nuestras economías. En el artículo de los resultados, que con todo gusto se los puedo compartir, hay referencias a las crisis económicas, a crisis de deudas soberanas que vivieron nuestros países en los 80. Esperemos que no volvamos a esa década perdida, como le llamaron, pero sí, por ejemplo, un informe de la ONU nos cuenta que hay un riesgo muy alto de que 45 millones de personas en la región caigan en pobreza y a veces en pobreza extrema. Eso quiere decir simple y sencillamente que el pro bono, es muy importante obviamente medir los impactos de lo que hacemos, porque la necesidad es muy alta y seguirá creciendo, ¿no? Y por ahí también cabe mencionar que em, nada más y nada menos que una de nuestras coexpositoras aquí, Elba Gutiérrez, y su despacho, Greenberg Trauger, se les premió, ¿no? Con el Pro Bono Law Firm of the Year, por todo su desempeño y todo su trabajo ejemplar en materia de pro bono. Así que en todo lo que hay que preocupa, en todo lo que hay que tal vez es malo, hay cosas muy buenas. Hay el enganche con el pro bono desde digamos, el punto de vista del sector jurídico latinoamericano, nunca ha sido más alto. Contamos este año con 175 respuestas. Nos indican, por ejemplo, que el 60% de aquellos que contestaron esta encuesta contribuyen a su clearinghouse económicamente, no solamente en materia del trabajo en sí mismo. Así que fenomenal por ese lado. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, sí comentarte, sé que fueron alrededor de 20 firmas en México las que contestaron esta encuesta. Entonces, me parece muy bien y como bien dices, creo que tenemos que ir anticipándonos los que estamos en esta red como para ver los aspectos y en las áreas en las que nuestras comunidades van a requerir más apoyo, ¿no? Finalmente sabemos y vienen unos años complicados después de lo que estamos viviendo, ¿no? Que es increíble pensar que ya estamos por cumplir un año de encierro. Ni en la peor pesadilla, ni en la peor película de ficción hubiéramos pensado que íbamos a vivir esto, pero ahora hay que ir anticipándonos y viendo qué respuestas podríamos dar desde el pro bono, ¿no? Aquí hago un comercial también porque en breve, y ya te lo había platicado, Jorge, vamos a sacar nuestra primera encuesta de medición pro bono para México, y esto lo vamos a hacer bajo los estándares pro bono, que también a los que nos acompañen, si alguno no conoce este movimiento, pues obviamente por favor que nos contacten y les platicaremos. Este es un documento, un movimiento que busca estandarizar la práctica pro bono en México, entonces con mucho gusto se los presentaremos, y también que esperen que en breve les haremos llegar la encuesta. En este caso lo vamos a hacer anónima. Estaremos tratando y vamos a pedir el apoyo de todos los miembros de nuestra red para contactar a firmas más pequeñas en otros estados de la República Mexicana. Queremos sacar como la primer fotografía de qué es pro bono. No es tanto saber quién hace más pro bono, sino qué está pasando para tomar acciones y cómo podemos profesionalizar, institucionalizar y ayudar a aquellos despachos medianos, pequeños, que no tienen esta, como tú bien dices, esta figura de coordinador pro bono, ¿no? Sino ver de qué manera los ayudamos. Entonces, bueno, ya corrí el comercial, pronto les llegará, pero esto me lleva, Connie, también a que me platiques un poco de cómo ves ese escenario regional, obviamente, de la cultura pro bono, y más que no podemos dejar a un lado todo este mundo COVID que desafortunadamente estamos viviendo. Gracias, Maru. Bueno, lo habíamos conversado hace unas transmisiones del año 2020, que como que todo fue online, hicimos algunas transmisiones también desde Red Pro Bono, donde Jorge estuvo moderando uno de las transmisiones precisamente con todas las organizaciones de México.
donde hablábamos de que esto de elevar, o sea, de estandarizar el pro bono y ahora mirar hacia elevar estos estándares, es que ya no estamos conversando solamente, que también Jorge lo mencionaba, no estamos hablando solamente como del compromiso de hacer el pro bono, sino que hacerlo lo mejor posible. Incluso igual o mejor que un pro lucro, como decimos nosotros. No es un favor, hay algunos que lo ven como un favor, otros que lo ven como un deber, más allá de lo que en realidad te motive a hacer el trabajo pro bono, lo importante es que sea un trabajo de calidad, donde también la ética y finalmente el reconocimiento del otro como un detentador de derechos es lo más importante, finalmente del cliente pro bono. Entonces, yo te diría que el movimiento regional se está, incluso en aquellas organizaciones que están dando recién inicio, por ejemplo, Fundación Pro Bono Guatemala está recién en sus inicios de poder registrarse como organización. Hay otras que también nacieron hace muy poquito. Les cuento que así como de diverso es el trabajo pro bono en la región, también es la institucionalidad de las organizaciones pro bono. Por ejemplo, en Uruguay se acaban de constituir al alero de la Universidad de Montevideo, y es así como también las organizaciones que se están constituyendo y están naciendo también quieren elevar sus estándares institucionales. O sea, es algo que permea finalmente a la cultura pro bono como un todo. Yo creo que a nivel regional lo que se está haciendo también es que, y que es lo bonito del pro bono, es que también es una construcción constante. Hoy día vemos el trabajo pro bono desde abogados profesionales, pero por ejemplo con Jorge tuvimos reunión hace poco con Puerto Rico, donde el trabajo pro bono, el macro como el más fuerte, no lo hacen desde los estudios jurídicos necesariamente, sino que lo hacen desde las clínicas jurídicas, que tiene otro matiz, pero que finalmente igual impacta en el acceso a la justicia, que es nuestro objetivo final, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, yo te diría que en este momento a nivel regional, si tuviéramos que decir como más o menos dónde estamos, tanto respecto a los miembros de las iniciativas pro bono como las mismas iniciativas, es que yo te diría que estamos profesionalizando mucho más el trabajo pro bono, lo estamos perfeccionando, estamos elevando los estándares, lo que también genera mucha ilusión en que podamos también empezar a medir el impacto del pro bono, que no lo hemos hecho antes. Ninguno de los países que son miembros de Red Pro Bono de las Américas ha logrado llegar al momento de la medición de impacto con parámetros más objetivos, bueno, porque en general somos abogados, salvo algunas excepciones, y no estamos pensando matemáticamente en medir el impacto, sino que estamos pensando en hacer el trabajo que normalmente hacemos. Pero yo diría que es eso, es el mejorar, el profesionalizar, el dar el siguiente, ir a la siguiente etapa, que yo creo que además en México, los miembros de la Red Pro Bono México lo tienen mucho más interiorizado. O sea, el que hoy día estemos con encargadas de responsabilidad social o de departamentos de sostenibilidad y que finalmente su trabajo, por ejemplo, es también ver el pro bono a nivel interno, no es algo que sea en otros países. En otros países todavía tenemos abogados coordinadores del pro bono que son abogados asociados, que además de su tremendo trabajo como a nivel privado, dejan un tiempo para coordinar el pro bono a nivel interno. Entonces creo que también en ese sentido México ha sido uno de los que han tomado la delantera, gracias también a su tremenda coordinación de las 3 instituciones pro bono, que son las 3 también miembros del Red Pro Bono de las Américas, y que han logrado ir como paso a paso, pero un paso más acelerado que el resto de la región. Entonces yo creo que en la región en general estamos como atrasito de los estándares pro bono comparado con México. México ya sacó la guía, nosotros vamos como el resto de los países, yo creo que van hacia allá. Pero de todas maneras, por un lado decirles eso, que se está profesionalizando, que se está perfeccionando, y por otro lado también quería recalcar que México sí, en ese sentido, está siendo un país al que estamos mirando como organizaciones pro bono, de cómo han ido avanzando en esta temática desde el deber, desde una responsabilidad efectiva desde los estudios jurídicos, departamentos legales de empresa, y no como el pro bono por hacer pro bono como un favor o solamente como una imagen. Mil gracias, Connie. Sí, estamos obviamente todos convencidos de la profesionalización de la práctica y en eso estamos trabajando todos y de ese apoyo compartido. Entonces, te agradezco mucho, pero yo insisto, para nosotros el referente siempre ha sido y será también Fundación Pro Bono Chile y todo lo que nos han compartido.
Estamos ya por abrir las preguntas y queremos invitarlos a que todos puedan participar. Vamos a subirlos como panelistas para abrir micrófonos, pero obviamente, Miriam, a mí me interesa mucho el tema de la responsabilidad social y me encantaría que nos platiques con toda esta experiencia y los proyectos que he tenido oportunidad de ir viendo lo que han desarrollado, que es increíble en Baker. ¿Cómo podemos transmitir la cultura de la responsabilidad social a las nuevas generaciones? ¿Cómo tú ves que hay que ir metiendo este chip a todos los demás? Pues gracias, Maru. Yo diría que las nuevas generaciones tienen fama de que ya lo traen, ¿no? De que de alguna manera ya tienen una conciencia social y ambiental mucho más elevada de lo que la tuvimos nosotros cuando éramos más jóvenes. Em, Sin embargo, pensaría yo que no porque se esté dando este paradigma, demos por hecho que todas las personas jóvenes están orientadas a realizar este tipo de proyectos. Entonces, partiendo del no dar por hecho y de continuar con esta transmisión como parte de la formación de los abogados y las abogadas, yo pensaría que se pueden ir como realizando acciones como muy concretas para ir creando una cultura de responsabilidad social, específicamente en temas pro bono. Y uno de los acciones muy puntuales creo que es poder realizar proyectos conjuntos en donde abogados y abogadas de diferentes edades trabajen juntos por un fin común, por una causa común, por un proyecto común y de esa manera ir pues predicando con el ejemplo y haciendo estos grupos intergeneracionales que además nos ayudan a poder trabajar desde otro ángulo este tipo de proyectos, ¿no? Em, Otro tema que creo que puede ser relevante es tomar todos los casos pro bono como una oportunidad de enseñar el trabajo legal, como un tema formativo, en donde los abogados y abogadas más seniors van haciendo un programa pues como de mentoría muy relacionado con la enseñanza del trabajo legal pro bono. De manera tal que se pueda no nada más enseñar la parte técnica, sino también enseñar pues el ejercicio y el incentivo de poder apoyar a nuestras comunidades en donde operamos y poder transmitir que esa es una parte muy importante de la responsabilidad en el ejercicio del derecho. También creo que el trabajo pro bono de alguna manera, y ya lo decía Elba también, nos puede ayudar a ampliar nuestra red de contactos. Entonces, es interesante cómo puedes trabajar proyectos no solo al interior de tu práctica o de tu despacho, sino que puedes trabajar, en nuestro caso, pues con otros países, con otras jurisdicciones, pero también puedes trabajar con otras organizaciones, incluso con clientes, puedes trabajar con otros despachos también y esa es una manera de ir ampliando tu red de contactos con una causa muy noble, más allá de otro tipo de proyectos, ¿no? Perdón que te interrumpa, te quería preguntar porque justamente Sí. ya tengo aquí una primer pregunta y es creo que para ti muy oportuna. Miriam, nos dice Marta Ruelas de MC Abogados, que por cierto estamos invitando a que sean parte de la red y le damos por acá la bienvenida. Nos dice que tienen la duda de cómo la diferencia entre responsabilidad social y pro bono en los despachos. Entonces me gustaría que ahí lo abordaras un poquito en tu respuesta. Claro que sí, Maru. Pues bueno, yo entiendo que puede ser un poco confuso porque hay un ámbito de traslape de la responsabilidad social y el trabajo pro bono. Sin embargo, diría yo que definiendo el trabajo pro bono justamente como el servicio legal gratuito que se da a organizaciones que tienen una causa de trabajar con grupos vulnerables, la responsabilidad social no solo toma el ángulo legal, sino que también toma otros ángulos para poder ir fomentando una cultura de bienestar en sus tres ejes fundamentales, que son el ambiental, el de gobernanza y el social. Entonces podemos ver cómo la responsabilidad social va trabajando con otros aspectos culturales
y otro tipo de programas que tal vez no tengan un ángulo necesariamente legal. Y voy a poner el ejemplo de un proyecto de voluntariado en donde estén participando personas con diferentes profesiones u oficios en beneficio de una comunidad. Entonces, de esa manera, pues también estamos hablando de un proyecto de responsabilidad social que no tiene tintes legales necesariamente. Y más allá de eso, pues finalmente la responsabilidad social pues va trabajando con todos los grupos de interés y va haciendo como un paraguas un poquito más grande. No sé si contesto a la pregunta. Muchísimas gracias. Sí, creo que ahí está un poco la línea, la diferencia que para muchos el trabajo pro bono, pues obviamente es concretamente en la parte legal y la responsabilidad social es más amplia en este sentido del voluntariado y de otras áreas. Pues me encantaría saber de nuestros participantes y agradeciendo nuevamente que nos acompañen. Aquí me encantaría pueden abrir su micrófono, ya sea hacernos alguna pregunta o dirigirla directamente por la parte de preguntas y respuestas. Entonces, ahí yo creo, y Elba, aprovecho en este momento, sé que tu visión desde Greenberg es diferente. ¿Ustedes cómo ven el pro bono y la responsabilidad social? Perdónenme. Sí, nosotros más bien lo dividimos, pues precisamente porque consideramos que el pro bono más que ser una de las acciones que debe ejecutar la firma en beneficio de la comunidad, es un compromiso profesional que deriva meramente de talentos legales, ¿no? Entonces, más bien nosotros acomodamos las acciones comunitarias, de inclusión, etcétera, etcétera, en la otra bolsa de la responsabilidad social, también porque existe una diferencia y pues lo tocó Charín también, que tiene que ver con cómo se reconocen las horas que se invierten en una u otra actividad, ¿no? Las horas pro bono están topadas a cierto número en el año, se consideran para bonos, para, ¿cómo se llama? Cuando subes de nivel. Promociones. Promociones, exacto, ¿no? Dentro del despacho, etcétera, etcétera. Mientras que la parte de responsabilidad social, que no tiene nada que ver con talento legal, sino que son este tipo de actividades, pues el tema de las actividades de medio ambiente, el tema de actividades de voluntariado social, participación, por ejemplo, en iglesias, o este tipo como de acciones comunitarias, también las considera Greenberg, pero como les digo, van en esta otra bolsa. ¿Cuál es la ventaja quizá de hacer esta separación? Tiene que ver pues precisamente con la refinación profesional, ¿no? O sea, con este tema de cómo se va aprendiendo lo que se va aprendiendo y se va replicando dentro de la misma bolsa de talento legal. Entonces, no es que Greenberg no tenga una iniciativa de responsabilidad social, de hecho tiene muchas, o sea, tantas que no termino yo de conocerlas en realidad, pero sí lo mantenemos en bolsas separadas. Ok, perfecto. Maru, Muchas ¿podría gracias. como... Tengo ahí a Aldonza que me parece levantó la mano. No, Maru. Ah, Yo había levantado la mano, Connie, Maru. perdóname, Súper, entonces aquí no, me confundí. Connie, súper, sí, perdón, solo para complementar, hay otra cosa que yo creo que para los abogados que, por ejemplo, quizás no están tan familiarizados con el pro bono, les suena muy lógico, es que cuando uno habla de la responsabilidad social empresarial, en verdad como que ha ido mutando y ha ido evolucionando desde como de la filantropía, donación, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, considerando como todos los ejes que hace un ratito Miriam también nombraba. En el caso de, por ejemplo, cuando uno le da la asesoría como al cliente, empresa, y uno dice, bueno, ¿quiénes son tus stakeholders, tus right holders? ¿Quién es tu población impactada directa o impactada indirecta? Y a medida que se va alejando de tu actividad, ¿quiénes son? Cuando hacemos eso a nivel de estudio jurídico, por ejemplo, cuando uno empieza a medir quiénes son sus stakeholders o quiénes son impactados, por ejemplo, con la gestión, su impactado directo dentro de la comunidad, no es tan fácil la identificación, por ejemplo, como cuando tenemos una constructora que está construyendo un edificio en cierto lugar y sus impactados directos son la comunidad aledaña. En el caso de los estudios jurídicos no es tan fácil la identificación de ese impactado directo externo, digamos. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del trabajo pro bono, es una estimación del impacto externo a un cliente pro bono, que finalmente podría ser un impactado o no un impactado, pero uno como que cambia la tónica de
como no sé quién es mi impactado directo porque es muy subjetivo, porque finalmente podrían ser millones de acuerdo a quiénes son nuestros clientes como estudio jurídico, hago este trabajo que está en la línea de lo que yo hago y va en beneficio de la población directamente. O sea, no solamente es como desde la perspectiva del deber profesional, sino que también es como si nosotros integráramos las asesorías que le damos a nuestros clientes adentro del estudio jurídico, estos serían stakeholders, nuestros clientes pro no son los stakeholders que vienen a reemplazar a la dificultad de identificar a los impactados directos dentro de la gestión. Entonces muchos lo usan también así, como el retorno desde esa perspectiva, y por eso no cabe como responsabilidad social, sino que está más bien en las líneas de sostenibilidad y de gestión y de la responsabilidad de la firma propiamente tal. Qué interesante. Y sí, entonces, en la región, Connie y Jorge, ¿ustedes consideran que sí se está dando este crecimiento en paralelo y en líneas cruzadas entre el pro bono y la responsabilidad social? Jorge, si quieres responder tú, si quieres. Sí, la breve respuesta es que sí. Creo que en la región estamos entrando en una etapa de madurez donde se están un poco, digamos, dividiendo las partecitas, ¿no? En Estados Unidos ya esto no era cierto hace 10 años, pero existen ya, digamos, departamentos de voluntariado, departamentos de responsabilidad social, corporativa, lo que corporate social responsibility, como le decimos acá. Y por otro lado, completamente el pro bono. Y depende mucho de la cultura de la firma en particular, ¿no? A veces hay un proceso de integración. Esas tres cosas caen bajo una sola sombrilla y como que, bueno, existen allí las tres y ahí viven. Y dependiendo de, digamos, la integridad a la definición del pro bono, algunas firmas dicen, esto de voluntariado está excelente, por ejemplo, para los paralegales, para las secretarias, para los estudiantes, pero no para abogados, porque para abogados es simple y sencillamente pro bono, pro bono, pro bono, pro bono. Y es un poco resultados mixtos, yo diría, por lo menos en Estados Unidos. No sé si Connie nos pueda contar un poco más la realidad que ella ve desde Chile y la región en Latinoamérica. Sí, yo diría que es algo similar, pero estamos como, yo creo que un poquito más atrás. Todavía, por ejemplo, como yo les decía, en México es como un país bien excepcional en el sentido en que tienen encargados de temáticas, de todas las temáticas a nivel interno, donde sabemos que hay encargados del pro bono, responsabilidad social, del voluntariado, entre otros, pero lo lleva una persona. En el caso de los estudios jurídicos en la región, yo diría que no existe eso todavía tan materializado. Todavía sigue siendo muy estudio jurídico, muy llevar a cabo como la gestión, y empezamos a hacer pro bono y ahora se están abriendo a hacer otro tipo de voluntariados, pero no está concentrado en una persona, no es una persona que coordine todo, sino que como que empieza, como yo tengo un contacto con una organización que necesita que vayamos a construir casa, yo tengo un contacto con una organización que necesita que vayamos a dar comida, como que todavía no está bajo un paraguas de una práctica que lleva a cabo el estudio jurídico. Distinto es con los departamentos legales de empresa, porque ahí ya hay un departamento, aparte del departamento jurídico, hay un departamento propio que se encarga de esto, pero sigue siendo no tan articulado. No digo que en todos los estudios jurídicos de Latinoamérica, por supuesto que no, pero sí todavía no se ve como un estándar dentro de los miembros, por lo menos en este momento, de los diferentes países. Pero claro, sigue siendo una tendencia a la que se va a ir, y a nosotros nos encantaría que además la tendencia de poder hacer voluntariado en otros temas, la tendencia sea como puedes tener millones de voluntariados, pero no puedes no tener el trabajo pro bono legal. O sea, si vas a ir a construir casas, si vas a ir a cocinar, si vas a ir a dar comida, perfecto, increíble, pero eso no es un voluntariado que viene desde tu profesión, Y no es pro bono. Exacto, y digamos como entre comillas, no es, primero, no es pro bono, y segundo, de todas maneras nosotros que pudimos tener esta educación jurídica, que todos debiéramos tenerla, finalmente porque te da el acceso igualitario a la justicia, tenemos un privilegio. Yo sé que muchas veces no lo vemos como tal, pero tenemos un privilegio de haberlo estudiado. Y eso debiera estar en manos de muchos. Entonces, si tú tienes este privilegio, en realidad tu deber social, más allá de hacer casa, más allá de dar comida, más allá de otros voluntariados que son tremendamente importantes también, está el poner ese conocimiento a disposición de la sociedad o del otro que no tiene ese mismo privilegio.
Entonces, Totalmente de acuerdo esa es la idea. y creo que definitivamente así lo vemos y definitivo, como bien dices, uno no es más importante que el otro, obviamente, y ojalá que caminemos en un crecimiento así como lo tiene Baker, de dar alineando todos sus proyectos, sería la verdad maravilloso. Dado que ya se nos está agotando el tiempo, bueno, reiterarles muchísimo el que desde Appleseed la intención es justamente ver de qué manera apoyamos nosotros a nuestros miembros de la red, justamente porque el pro bono tiene que ser, y lo comentaba también en nuestro panel, es un medio de formación integral, de capacitación. Si ustedes tienen temas que les interesaría que ya diéramos técnicamente algún taller en algún tema para la capacitación o la formación de sus abogados, háganoslo saber. En breve les vamos a presentar, por favor, antes de que se vean, una pequeña encuesta en la que vamos a pedirles su opinión de este encuentro y saber los temas y saber si este tipo de encuentros puede ser de utilidad para ustedes. Ahí la tienen. Tenemos la intención y les agradeceremos mucho que se tomen unos segundos en contestarle, que vean que desde Appleseed, bueno, como ustedes saben, creamos nuestra herramienta donde ustedes pueden tomar casos en línea, los pueden reservar, tienen herramientas para las organizaciones como son los diferentes manuales y siempre queremos ir al paso que ustedes nos marquen y los proyectos que también vayan justamente abrazando ustedes y las causas. Entonces, les encargo mucho que nos vayan contestando. Si alguien tuviera alguna idea para algún otro panel, pues nos lo hagan saber y que estaremos tratando de tener otros encuentros. Hoy en la tarde también invitarlos. Tendremos un panel muy importante en todo lo que es la parte de home office y esta locura que hemos vivido con la pandemia de no saber diferenciar y tener un corte de tiempo. Hemos trabajado creo que mucho, entonces Mayeli de Chévez Ruiz Amarripa nos va a hablar de eso y mañana tendremos un panel fiscal y laboral y en la tarde uno que estará muy interesante con Julio Copo, también que nos estará acompañando, Abogadas MX, y también Mariana Vázquez del Mercado, que nos hablarán de género. Entonces, ¿cómo vamos en respuestas? No sé, por ahí, yo a veces estar viendo la cámara no veo, espero no haya dejado a ningún participante con alguna pregunta. Y pues obviamente agradecerles muchísimo a nuestro panel. Queremos, como les decía, llevar estas sesiones muy acotadas, muy en tiempo, porque sabemos que todos están muy ocupados, pero mira, aquí nos dice, como siempre, Aldonza, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Queremos que sean sesiones rápidas, que no los distraigan de sus actividades, pero que siempre podamos enriquecernos como red que somos y creando esta comunidad y de compartir conocimiento. Entonces, pues, obviamente, Elba, Charín, Miriam, muchísimas gracias y a nuestros invitados internacionales, Jorge y Connie, les agradecemos muchísimo el compartir su experiencia y su conocimiento. Siempre es un placer escucharlos. Les agradecemos mucho y estaremos seguramente en contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Que estén súper bien. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta Bye. luego. Bye. Gracias. Bye. Gracias a todos los participantes. Hasta luego. Muchas Bye. gracias. Chao. Bye.